La clase de hoy vamos a ver sobre la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa fue una de las más importantes, ya que a partir de la Revolución genera o se declara los derechos humanos, es decir, permitiendo la proclamación de la libertad, igualdad, fraternidad, la separación de Iglesia y del Estado, y ya se define las tendencias políticas de izquierda y derecha. Pero fue muy importante, ya que a partir de esta nacen los derechos humanos a nivel mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, que supuestamente vela para que se cumplan esos derechos, pero en algunos países no se da como se debe dar. La Revolución Francesa está entre los siglos XVI y XVIII. Los rasgos principales fueron tanto en lo político, social y económico. En lo económico ya se fue dando lo que es el capitalismo. En el sistema político fue un sistema de tipo absolutista, es decir, el monarca a través de un sistema de absolutismo. Y en lo social, pues como siempre se ha venido dando en esos tiempos, la nobleza no hace nada. Más bien, los de la clase baja tienen que seguir pagando impuestos para que la nobleza y el clero sigan viviendo cómodamente. A partir de esto, se da el inicio de la revolución, pero para ello, la crisis económica de Francia se fue por los suelos y tuvo la necesidad de pedir ayuda a Estados Unidos. Hubo diferentes escándalos relacionados con corrupción y el derroche de fiestas o vestuario, que hasta el día de hoy la corrupción en dichos gobiernos se mantiene. En 1989 se forman los Estados Generales, es decir, ahí también nace la Asamblea Legislativa y a partir de eso nacen tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero en ese entonces se destaca la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado significa donde están las personas de clase baja. Cuando tomaron el control de esta asamblea, el propósito fue reformar todas las leyes tomadas. Sin embargo, no se dio tal y como se esperaba. Pero a partir del año 1789 y 1792, Francia estuvo ya teniendo sus acciones o sus aires de revolución, con los intentos de acabar con la nobleza y el clero, y dar varios derechos a la clase baja. Fue tanto así que se denominó el régimen del terror, es decir, se desataron rebeliones internas de grupos católicos y monárquicos, lo cual esto motivó más a la revolución para que se radicalizara, persiguiera y encarcelara a varias personas. Sin embargo, la lucha siguió dando. De ahí de la Revolución Francesa tenemos unas cuantas consecuencias que en lo personal para mí fue muy positivo. La separación de la Iglesia con el Estado. Fue una decisión muy importante. Los llaman consecuencias porque en ese entonces no estaba bien vistas, pero si ahora los analizamos fue decisiones muy importantes, como ya los mencioné. Se obtuvo libertad, igualdad, fraternidad, derechos humanos, la separación de la Iglesia, Estado y las tendencias políticas. Pero a partir de esto, en 1799 asoma Napoleón Bonaparte, uno de los que hizo una gran o marcó en la historia de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte conquistó varios lugares. Sin embargo, la ambición
tuvo que llegar a su fin en cierto modo. Napoleón fue importante, sí, pero a partir de la obsesión de conseguir más poder, su ejército se iba debilitando y, francamente, llegó un día donde cayó y las consecuencias fueron muy devastadoras, ya que terminó huyendo hacia Brasil y motivó para que ese territorio exista un tipo de relevancia política, pero terminó con un imperio independiente de su antigua metrópoli.